El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por Watchman Nee. Debido a que no conocemos la intención de Dios, nos preguntamos, ¿por qué me trata Dios así? ¿Por qué no me trata como a Noé? Si Noé permaneció con su familia, ¿por qué tengo yo que dejar la casa de mi padre? Tenemos que recordar que un vaso ordinario cuesta muy poco, mientras que un vaso fino tiene un alto precio. Dios quería que Abraham fuera un vaso de honra, así que las exigencias sobre él eran mayores. No debemos entender mal la manera en que Dios nos trata. No sabemos cómo nos va a usar Dios. Todas las experiencias que tenemos nos sirven para nuestro beneficio. Nunca debemos decir, sí. Otros pueden hacer esto y aquello, ¿por qué no puedo yo hacer lo mismo? Recordemos que Dios trata a cada persona de manera específica porque Él quiere usar a esa persona de manera específica. Nuestra utilidad viene de nuestro adiestramiento específico. Por consiguiente, no debemos estar descontentos ni ser desobedientes. Resistirse a la mano de Dios o poner en tela de juicio lo que Dios hace es lo más insensato. La obra que Dios hizo en Abraham muestra lo que Dios se proponía con él, sin embargo, Abraham no lo comprendió. Él no sabía por qué Dios deseaba que él abandonara su tierra, su parentela y la casa de su padre. Solamente se alejó una corta distancia de su tierra. Aunque debía separarse de su parentela, se llevó consigo a Lot. Quería irse de la casa de su padre, pero le fue muy difícil y terminó por llevarla consigo. Él no vio su ministerio ni comprendió lo que Dios estaba haciendo. Como resultado, sus días en Harán fueron un desperdicio, un retraso, y no trajeron ningún provecho. Más tarde murió su padre, pero aún no estuvo dispuesto a separarse de su sobrino, y lo llevó consigo. Taré fue un obstáculo para Abraham solo mientras vivía, pero Lot llegó a ser una carga para el pueblo de Dios, incluso después de su muerte. Debido a las acciones de Lot, se produjeron dos hijos. Uno fue Moab, padre de los moabitas, y el otro fue Ben-Ammi, padre de los amonitas. Con el tiempo, tanto los moabitas como los amonitas fueron un problema para los israelitas. El segundo llamamiento, en Harán. En Génesis 12 Dios llamó a Abraham por segunda vez. La primera vez lo llamó estando en Ur, mientras que la segunda fue en Harán. Dios dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vs 1-3. Este llamamiento fue el mismo que Dios le había hecho originalmente. Él escuchó este llamado una vez más en Harán. El primero lo condujo a la mitad del camino, el segundo lo llevó hasta Canaán. Debemos darle gracias al Señor incesantemente porque Él nunca desiste. La persistencia de Dios es maravillosa. Nosotros llegamos a ser cristianos por su persistencia, no por nuestra capacidad de asirnos a Él. Si dependiera de nosotros, ya nos habríamos soltado de Él hace mucho tiempo. Abraham pudo llegar a Canaán por la persistencia de Dios. Nosotros podemos ser cristianos porque Dios nos sostiene. Gracias al Señor que Él es un Dios que no nos suelta. En la aparición de Dios a Abraham y en el llamado que le hace, vemos que Él es un Dios que nunca es derrotado. Dios es el Dios de la gloria. Desde la caída de Adán hasta cuando Dios se le apareció a Abraham, la Biblia narra muchas de las ocasiones en que Dios habló al hombre, pero no dice que se apareciera a ninguno. La primera vez que la Biblia cuenta que Dios se le apareció a un hombre fue el caso de Abraham en Mesopotamia. Por esta razón, decimos que la obra de restauración de Dios comenzó con Abraham. Antes de esto, Dios nunca se le había aparecido al hombre. Pero en esta ocasión, Él se apareció a Abraham.
A pesar de que ya habían pasado 2000 años de historia desde que el hombre había caído, y a pesar de que desde el punto de vista humano, Dios aparentemente había fallado, su aparición nos dice que en realidad ese no era el caso. No se había apartado de su meta, pues el Dios de la gloria se apareció a Abraham. Dios es el Dios de la gloria. Él es el Alfa y la Omega. Él sigue siendo el Dios de la gloria. Nada puede ser más estable que el Dios de la gloria, y nada puede durar más que su gloria. Desde Adán hasta Abraham pasaron 2000 años, no 20 ni 200. Aunque Dios no se le apareció al hombre durante un largo tiempo, Él no había fallado, pues Él es el Dios de la gloria. El Dios de la gloria apareció a Abraham y le dijo lo que debía hacer. Abraham no solo recibió la aparición de Dios, sino que le fue confiada la voluntad de Dios. Él sabía lo que Dios quería que hiciera. Dios le dijo, vete a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios habló de esta manera a Abraham para mostrarle que a pesar de 2000 años de fracasos humanos y a pesar de la multitud de los pecados del hombre, Él venía para recuperarlo, para iniciar una obra de restauración por medio de él. Abraham oyó el primer llamamiento de Dios y creyó. En consecuencia, salió de Ur de Caldea. Sin embargo, siguió a su padre y permaneció en Harán, solo avanzó hasta la mitad del camino. Es muy difícil olvidar nuestra historia de salvación, pero es fácil olvidar la visión de nuestro llamado al ministerio. Nos es fácil hacer a un lado nuestro llamamiento. En el momento que llegamos a estar ligeramente ocupados con nuestro servicio a Dios, fácilmente olvidamos nuestro ministerio y el propósito de Dios. Abraham olvidó que Dios lo había llamado. Así que necesitaba que Dios le hablara otra vez, y le volvió a decir lo mismo que le había dicho en Harán. Gracias al Señor que Él nos habla una y otra vez para que sepamos sin ambigüedades lo que Él desea. Abraham oyó el llamamiento. La fe que había sido depositada en él la primera vez que fue llamado revivió. Su fe fue recobrada, y pudo continuar su camino. Capítulo 3. Abraham y la tierra de Canaán. La historia de Abraham se puede dividir en 3 secciones. Génesis del 12 al 14 forman la primera sección, cuyo énfasis es la tierra de Canaán. Los capítulos del 15 al 22 constituyen la segunda, la cual gira en torno a su hijo. Y los capítulos del 23 al 25 forman la tercera sección, que narra lo que sucede con Abraham durante su vejez. Examinemos la primera sección. Leemos en Génesis 12, 4, 5, y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó, pues, Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Después que Abraham oyó el segundo llamado de Dios en Harán, salió de allí y fue a Canaán. Pero debemos darnos cuenta de qué es posible que una persona llegue a Canaán sin saber para qué está ahí. No debemos pensar que al recibir la visión todo se producirá automáticamente. Una cosa es tener la visión celestial, pero es otra muy distinta obedecer dicha visión. Después de que Abraham llegó a Canaán, el versículo 7 narra lo siguiente, y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Esta es la segunda vez que Dios aparece a Abraham y la tercera que le habla. Dios se le aparece y le habla una vez más para que él tenga una impresión fresca y clara de lo que Dios le había encomendado. Es muy fácil perder la visión del llamamiento de Dios. Aún al procurar deliberadamente ser buenos cristianos, es posible perder la visión. Podemos perderla aún mientras laboramos diligentemente día tras día. No piensen que solo las cosas de este mundo pueden nublar nuestra visión, también las cosas espirituales pueden hacerlo.
Si no vivimos continuamente en la presencia de Dios, nos será fácil perder la visión del llamamiento que se nos hizo. El llamado que recibió la Iglesia es el mismo que recibió Abraham. Sin embargo, muchas personas no han descubierto la esperanza de este llamamiento. Esta es la razón por la cual Pablo oró diciendo, para que, alumbrados los ojos de vuestro corazón, sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1:18. La esperanza se refiere al contenido del llamamiento que Dios hace. Que Dios nos libre de ideas preconcebidas centradas en nosotros mismos. Sabemos que Dios nos llama con una meta definida. Nuestra salvación consiste en cumplir esta meta. Si no hemos visto la substancia del llamamiento de Abraham, no entenderemos el significado de nuestro propio llamamiento. Si no hemos visto la clave del llamamiento de Abraham, no veremos nuestro propio ministerio. Si no comprendemos esto, obraremos como si edificásemos una casa sin cimientos. Cuán fácil nos es olvidarlo que Dios desea. Muchas veces, cuando tenemos demasiado que hacer y la obra se vuelve un poco más agitada, perdemos de vista nuestro llamamiento espiritual. Necesitamos volver al Señor una y otra vez y suplicarle, aparéceteme continuamente y háblame. Necesitamos tener una visión continua y eterna, necesitamos ver la meta de Dios y lo que Él está haciendo. Abraham había llegado a Canaán. Después de su llegada, ocurrieron algunas cosas. Primero, edificó 3 altares y luego fue probado 3 veces. Abraham edifica un altar. Después de que Abraham llegó a Canaán, la Biblia nos dice que el primer lugar al que se dirigió fue Siquem, donde edificó un altar. El segundo lugar a donde se dirigió fue Betel, y ahí también edificó un altar. Más tarde, pasó a Egipto, y después al sur. De allí regresó a Betel, entre Betel y Ai, al lugar donde había edificado un altar. Más tarde pasó a Hebrón y ahí edificó otro altar. En estos 3 sitios Abraham edificó 3 altares. Los 3 lugares tienen un altar y, por ende, son santificados. La Biblia nos muestra que Dios usa estos 3 lugares, Siquem, Betel y Hebrón, para representar a Canaán. Ante Dios, Canaán tiene las mismas características de Siquem, Betel y Hebrón. Al examinar estos 3 sitios, veremos lo que es Canaán. Veamos las características de estos 3 lugares. Siquem, hombro fuerza. Y atravesó Abraham aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Mor, y los cananeos estaban entonces en la tierra. Y se apareció Jehová a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Génesis 12:6-7. Abraham llegó a Siquem. El significado de la palabra Siquem en el idioma original es hombro. En el cuerpo humano el hombro es el punto donde se ejerce más fuerza. El hombro puede cargar lo que la mano no puede. Por consiguiente, Siquem también significa fuerza. La primera característica de Canaán es la fuerza. Esto significa que la fuerza de Dios está en Canaán. Canaán no solo es un lugar donde fluyen leche y miel, también es un lugar de fortaleza. La Biblia nos muestra que el poder de Dios no es simplemente un poder milagroso, sino que es el poder de la vida, es un poder que satisface al hombre. El Señor dijo, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él un manantial de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14. ¿Cuán poderoso es esto? Este es el poder de la vida. La vida del Señor tiene el poder de satisfacer. Aquel que posee la vida del Señor jamás tendrá sed, porque será satisfecho interiormente. Aquellos que están satisfechos interiormente y que han recibido la vida en su interior son los más poderosos. Ellos están en Siquem, el hombro, y son capaces de llevar una carga pesada.
Agradecemos y alabamos al Señor que una característica de Canaán es el poder de la vida. En Siquem estaba el encino de Mor. Y atravesó Abraham aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Mor, y los cananeos estaban entonces en la tierra. Génesis 12:6. El nombre Mor en el idioma original significa el que enseña o enseñar. Se relaciona con el conocimiento. El encino de Mor estaba en Siquem. Esto significa que el conocimiento viene del poder. En otras palabras, el verdadero conocimiento espiritual viene del poder de Cristo. Si no tenemos el poder satisfaciente de la vida de Cristo, no tendremos el verdadero conocimiento espiritual y no podremos transmitir nada espiritual a los demás. Si Dios ha de tener un vaso que recupere su testimonio en la tierra, tal vaso debe ser un vaso particular. La primera necesidad de este vaso no es recibir doctrinas, sino ser satisfecho y adquirir el poder de la vida, entonces podrá recibir el verdadero conocimiento. Existe una enorme diferencia entre la doctrina y la vida. Aquella resulta de oír algo exteriormente, mientras que ésta se produce al recibir una visión interiormente. Uno puede olvidar lo que oyó, pero la visión interior es imposible de olvidar. Si alguien dice, ya no me acuerdo de la cruz, porque nadie ha predicado al respecto en estos últimos meses, esto muestra que la cruz que él tiene es un concepto o doctrina que reside en la memoria, no es algo vivo en él. Debemos recordar que todo conocimiento auténtico se halla en el poder de la vida. El poder de Cristo es nuestro. Debido a que tenemos algo en nuestro interior, podemos compartirlo. El Señor nos da el poder y el conocimiento internos. Mor viene del poder. No debemos comunicar a los demás meras doctrinas que nosotros hayamos oído. Debemos poseer la realidad de aquello que comunicamos. En asuntos espirituales, las personas astutas terminan por caminar en círculos. Ellos confían en su sagacidad y, como resultado, se desvían de la senda espiritual. Que el Señor nos libre de las enseñanzas objetivas. Betel, la casa de Dios, el cuerpo de Cristo. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Génesis 12:8. Dios no condujo a Abraham solo a Siquem, sino que lo llevó hasta Betel, nombre que en el idioma original significa la casa de Dios. Dios no busca centenares ni millares de hombres fuertes desconectados entre sí, personas como Sansón, ni tampoco pretende amontonar piedras en un montón desordenado. Él desea edificar un templo, su casa. Una de las características de Canaán es que el pueblo de Dios que allí mora llega a ser su templo y su casa. Hebreos 3:6 nos dice que el encargado de esta casa no era Moisés, sino el Hijo de Dios. Dios quiere producir un vaso con el cual cumplir su propósito. Tal vaso debe ser su casa. Unos cuantos predicadores dotados que prediquen el Evangelio o que promuevan avivamientos no pueden cumplir dicho propósito. No es suficiente tener a Siquem, el poder. También se necesita a Betel. Todos los que están llenos de poder necesitan llegar a ser la casa de Dios y el cuerpo de Cristo a fin de poder ser útiles. Dios tiene que liberarnos de toda forma de individualismo. Él nos salvó no simplemente para que seamos cristianos verdaderos, sino para que seamos la casa de Dios y para que formemos un solo cuerpo junto con todos sus hijos. Así que, no debemos tener nuestra libertad personal. Es una lástima que muchos cristianos amen su libertad personal y se esfuercen tanto por preservarla. Hermanos y hermanas, si en verdad comprendemos lo que es el testimonio de la casa de Dios, y si sabemos que el vaso de Dios es una casa y no piedras individuales esparcidas, aprenderemos a someternos unos a otros, a rechazar cualquier actividad individual y a seguir el mismo camino que todos los hijos de Dios. La casa de Dios no es solamente un principio, sino también una vida. El problema es que muchos cristianos consideran el cuerpo de Cristo como un simple
principio teórico y no han percibido la vida del mismo. ¿De qué nos sirve tratar de obrar según un principio si no tenemos la vida que nos capacita para hacerlo? Pensamos que debemos cooperar unos con otros en todo, y con frecuencia acordamos cooperar de mala gana, pero nuestro corazón no lo desea. ¿De qué sirve hacer esto? Debemos recordar que el cuerpo es una vida y no un simple principio. Si no sabemos que el cuerpo es una vida, y si solo actuamos en conformidad con un principio, estamos imitando un método. Muchos cristianos nunca han sido tocados por el Señor. Han oído que no deben actuar independientemente y que deben cooperar con los demás y tratan de ponerlo en práctica. Pero no se dan cuenta de que esto no es algo que se pueda aprender intelectualmente. Así como nuestra relación con Cristo no la adquirimos por aprendizaje, del mismo modo, nuestra relación con el cuerpo de Cristo tampoco es algo que se nos pueda enseñar. ¿Cómo podemos conocer la vida del cuerpo? La condición básica para conocer la vida del cuerpo es que nuestra tienda sea plantada en medio de Betel y Ai. Al occidente debemos tener a Betel y al oriente debe estar Ai, pues es equidistante de Betel y de Ai. En el idioma original, Ai significa un montón. Betel es la casa de Dios, mientras que Ai es un montón desolado. El montón desolado representa y simboliza la vieja creación. Si hemos de volver nuestro rostro hacia la casa de Dios, tenemos que darle la espalda al montón desolado. Es decir, a menos que un cristiano sea quebrantado en su vida carnal, no tiene posibilidad de conocer el cuerpo de Cristo. Solamente cuando tenemos Ai al oriente podemos tener Betel al occidente. Si no tenemos Ai al oriente, no tendremos Betel a nuestro lado occidental. Una persona experimenta el cuerpo de Cristo por primera vez y disfruta y vive la vida del cuerpo cuando su vida carnal es quebrantada. Si queremos descubrir lo que es la casa de Dios, tenemos que rechazar el montón desolado. Solamente cuando Dios haya quebrantado nuestra vida natural y cuando hayamos sido subyugados hasta comprender que la vida natural debe ser juzgada y no alabada, estaremos unidos espontáneamente a los demás hermanos y hermanas. Solo entonces podremos expresar la vida del cuerpo de Cristo en nuestra vida. Lo único que nos impide unirnos a los demás hermanos y hermanas es la vida de la vieja creación, la cual tiene mucha fuerza en nosotros. Una vez que se le ponga fin a la vieja creación en nuestro interior, espontáneamente expresaremos la vida del cuerpo de Cristo en nuestra vida y veremos que somos parte del cuerpo de Cristo. Por consiguiente, la vida de la vieja creación tiene que ser quebrantada y rechazada por completo. No importa lo que haya en el montón, de todos modos, es un montón desolado y no la casa de Dios. Para los cristianos que no han pasado por el juicio de la vieja creación, ésta les produce jactancia. Todavía piensan que lo que poseen en ellos mismos es bueno. Aunque admiten con su boca que son débiles y corruptos, en realidad no han sido juzgados. No se dan cuenta de lo que es la corrupción, pues la consideran agradable. Tienen por noble aquello que en su interior no se lleva bien con otros. Cuando nos encontramos en esta condición, es cuando más necesitamos la misericordia de Dios. Un día Dios nos llevará al punto donde nos demos cuenta cuán inútiles somos. Perderemos la confianza en nosotros mismos. Solo entonces seremos introducidos en la casa de Dios espontáneamente. Es imposible experimentar la vida del cuerpo si nuestra carne no ha sido quebrantada. Necesitamos pedirle al Señor que nos muestre que el cuerpo de Cristo no es simplemente un principio, sino una vida. Hebrón, comunión, el principio de la comunión. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Génesis 13:18. En el idioma original, el nombre Hebrón significa comunión. La casa de Dios se relaciona con la vida, mientras que la comunión se relaciona con la manera de vivir. Es imposible que uno viva en Hebrón sin pasar primero por Betel. Recordemos que Hebrón viene después de Betel.
Donde está la casa de Dios, ahí está la comunión. La comunión no tiene que ver con una comunidad organizada por un grupo de personas, pues solo se halla en la casa de Dios. Es imposible tener comunión aparte de la casa de Dios. Si nuestra vida natural no es quebrantada, no podemos tener comunión. Vivimos en el cuerpo y tenemos comunión solamente cuando la vida natural es quebrantada. Da la impresión de que Betel es el centro de Canaán. Dios trajo a Abraham a Betel para que morara allí. Tan pronto como Abraham se fue de Betel, tuvo un fracaso. Cuando regresó de Egipto, Dios lo trajo de regreso a Betel, el lugar en donde había edificado el altar. Solo después de establecerse en Betel, Dios lo llevó gradualmente a Hebrón. Esto es muy importante. Quiere decir que uno es guiado a la comunión solo cuando ve la casa de Dios, la cual es la vida del cuerpo de Cristo. El cuerpo es un hecho verdadero y concreto. En este cuerpo espontáneamente nos comunicamos y tenemos comunión con los hijos del Señor. Una vez que le damos la espalda a allí y juzgamos la vida natural, entramos en la vida del cuerpo de Cristo y somos introducidos espontáneamente en la comunión. Los que llegan a conocer el cuerpo de Cristo quedan libres automáticamente del individualismo. Ellos no confían en sí mismos y se dan cuenta de que son débiles. Por esta razón, tienen comunión con todos los hijos de Dios. Dios tiene que llevarnos al punto donde no podamos avanzar a menos que tengamos comunión. Dios nos mostrará que lo que es imposible para los individuos se puede realizar cuando se hace en comunión con otros. Este es el significado de Hebrón. En Siquem había una encina, llamada la encina de Mor. Allí también había un encinar llamado el encinar de Mamre. Entonces Abraham trasladó su tienda, y vino y moró junto al encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Jehová. Génesis 13:18. En el idioma original Mamre significa grosura o fortaleza. El resultado de la comunión es la grosura y la fortaleza. La grosura, las riquezas y la fortaleza se originan en la comunión. En síntesis, Siquem, Betel y Hebrón representan las características de Canaán. Aunque nadie en toda la tierra conoce a Dios, su pueblo, que está en Canaán, conoce su poder, su cuerpo y la comunión. Al ver esto el pueblo de Dios, llega a ser el testimonio de Dios. Su pueblo debe permanecer en esta condición para poder llevar el testimonio de Dios. Solo cuando tiene estas tres características puede ofrecer holocaustos, y solo entonces acepta Dios el sacrificio. Un sacrificio no solo es una ofrenda, sino que también implica la aceptación de Dios. Es posible que deseemos ofrecer muchas cosas a Dios que Él no desea en lo más mínimo. Los tres lugares tenían altares, lo cual significa que estos son los lugares que Dios desea y aprueba. Si un cristiano quiere mantener el testimonio de Dios en la tierra, su conocimiento espiritual tiene que venir del poder. De no ser así, de nada le servirá. El único conocimiento que tiene valor espiritual es el que viene de Cristo como nuestro poder. Es fácil tomar el conocimiento que hemos oído de otros como si fuera nuestro y transmitirlo a los demás, pero esto no tiene ningún valor espiritual. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Sin embargo, cuando descubrimos delante del Señor lo que es el poder y adquirimos algunas experiencias espirituales, nos es fácil desobedecer. Es fácil creer que sabemos lo que otros no saben, y que somos capaces de hacer muchas cosas. Esto deja desnudo nuestro yo. En este momento, Dios dirige nuestra atención a su casa. La casa de Dios requiere nuestra obediencia. Si actuamos según nuestra propia voluntad, no podemos vivir en la casa de Dios. Cuando vemos la vida del cuerpo, hallamos nuestro lugar en él, y no vamos más allá. Una persona a la que Dios ha revelado el cuerpo de Cristo no actuará independientemente. Si verdaderamente vemos la vida del cuerpo, veremos que hay cierta restricción en la casa de Dios, y no nos moveremos tan libremente.
Del mismo modo, si tenemos la vida del cuerpo, espontáneamente tendremos comunión con los demás hijos de Dios y valoraremos esta comunión y no sentiremos que sea una carga. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995